¿Y si te dijera que el hombre que hizo llorar a millones murió sin casi nada? ¿Que el rey del bolero ranchero, el cantante más querido de México, vivió rodeado de lujo, pero cargando un secreto que nadie se atrevió a contar? Hoy no vamos a repetir la historia que ya conoces. Hoy vamos a abrir puertas que permanecieron cerradas durante décadas. Y lo que vas a descubrir sobre la vida real de Javier Solís podría cambiar para siempre la forma en que escuchas su voz. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, porque este canal no cuenta historias comunes. Aquí destapamos verdades incómodas. Deja tu like si alguna vez una canción de Javier Solís te hizo llorar en silencio. Y quédate hasta el final, porque lo último que revelaremos casi nadie se atreve a decirlo. Hoy vamos a recorrer la fortuna, las casas, los autos, los excesos y las contradicciones de un hombre que salió del hambre, pero nunca logró escapar del todo de sus fantasmas. Y te prometo algo, no vas a volver a ver a Javier Solís de la misma manera. Todo comienza en un lugar donde nadie imagina que pueda nacer una leyenda. Una vecindad vieja, oscura, húmeda. El número 165 de la calle Simón Bolívar, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Aquí nació Gabriel Siria Levario, el 4 de septiembre de 1931. No nació rodeado de música, fama ni oportunidades. Nació rodeado de pobreza, abandono y silencio. Su padre, alcohólico, murió cuando Gabriel era apenas un niño. Su madre, sin recursos, tomó una decisión que marcaría su vida para siempre. Lo entregó a sus tíos. ¿Te imaginas crecer sabiendo que tu propia madre no pudo quedarse contigo? ¿Qué cicatriz deja eso en el alma de un niño? Dale like si crees que la infancia define más de lo que imaginamos. La colonia Guerrero en los años 30 no era un barrio romántico, era un lugar duro, vecindades hacinadas, baños compartidos, hambre constante. Gabriel aprendió desde muy pequeño que si no trabajaba, no comía. Dejó la escuela antes de terminar el 5º grado. Recogía huesos de la basura, lavaba autos, cargaba bultos, vendía lo que fuera. Pero había algo que nadie podía quitarle: su voz. Cuando cantaba, la gente se detenía. El ruido del barrio se apagaba. Era como si por unos segundos todos olvidaran dónde estaban. ¿Cómo podía salir una voz así de un niño que no tenía nada? Aquí empieza el primer misterio. Gabriel no cantaba por amor al arte, cantaba por hambre. Lo dijo él mismo años después. La vocación artística se inició por hambre. Cantaba en carpas de barrio, en concursos donde el premio era un par de zapatos. Ganó tantas veces que lo prohibieron. Era demasiado bueno. Pero mientras el público aplaudía, Gabriel seguía siendo carnicero de día. Cortaba carne con las manos manchadas de sangre, y por la noche cantaba canciones de amor. ¿Qué tipo de vida es esa? ¿Qué precio emocional se paga? Si estás sintiendo esta historia, suscríbete ahora mismo porque esto apenas comienza. Un día, mientras trabajaba en una carnicería de la colonia Condesa, alguien lo escuchó cantar. David Lara Ríos, el dueño, no podía creerlo, y tomó una decisión que cambiaría todo: pagarle clases de canto. Por primera vez, alguien apostaba por Gabriel. Pero aquí viene la pregunta incómoda: ¿por qué el talento casi siempre necesita de un milagro para sobrevivir? Gabriel cantaba en Garibaldi por propinas, dormía poco, comía mal, vivía agotado, hasta que una noche, sin saberlo, su destino cambió para siempre. Julito Rodríguez, guitarrista de Los Panchos, entró al bar Azteca y lo escuchó cantar. No dijo nada, solo observó. Días después lo recomendó para una audición con CBS Columbia. El 15 de enero de 1956, Gabriel firmó su primer contrato. A los 25 años nació Javier Solís. Pero atención, ese contrato era una trampa silenciosa. Si quieres saber por qué ese papel lo hizo famoso, pero también vulnerable, deja un comentario con un micrófono ahora mismo. El éxito fue inmediato. Discos de platino, llenos totales, giras internacionales. En una sola noche ganaba lo que un trabajador común no ganaba en un año entero. Javier Solís se convirtió en el cantante mejor pagado del bolero ranchero. Entonces surge la gran pregunta que nadie responde claramente. ¿Dónde está esa fortuna hoy? Porque aquí viene la contradicción más grande de su vida.
Javier Solís ganaba como rey, pero vivía como hombre sencillo. No compró mansiones, no acumuló propiedades, rentaba casas, regalaba dinero, ayudaba a todo el mundo. Gastaba como si el mañana no existiera. ¿Generosidad o miedo inconsciente a volver a perderlo todo? Dale like si crees que el dinero no siempre cura las heridas del pasado. Mientras otros artistas invertían en propiedades, negocios y seguros, Javier no lo hacía. No había asesores financieros, no había planes a largo plazo. Todo dependía de una sola cosa, su voz. Y entonces el cuerpo empezó a cobrar la factura. Cansancio extremo, dolores, malestares constantes. Pero él seguía cantando, seguía grabando, seguía viajando, porque detenerse significaba enfrentarse al miedo más grande, quedarse sin nada otra vez. Aquí entra el subplot emocional más fuerte. Javier nunca sanó el abandono de su infancia, nunca habló públicamente de ello, pero sus canciones lo gritaban. Tristeza, sombras, soledad, desamor, dolor contenido. Cantaba lo que sentía, y sentía mucho. Cada sombras era una confesión, cada llorarás era un espejo. El público lloraba, pero no sabía que estaba escuchando a un hombre desgastándose por dentro. Dale like si alguna canción te ha servido para sacar lo que no podías decir. En 1966, el cuerpo ya no aguantó más. Javier fue internado en el Hospital Santa Elena. Cirugía de vesícula, complicaciones, facturas médicas elevadas. Y aquí se revela otra verdad brutal. No tenía un colchón financiero sólido. El hombre que llenaba teatros ahora dependía de cheques, favores y adelantos. ¿Te das cuenta de la ironía? Mientras tanto, la industria seguía funcionando. Los discos seguían vendiéndose, las canciones seguían sonando. Pero Javier estaba en una cama de hospital, enfrentando su fragilidad por primera vez. Y aquí surge otra pregunta incómoda. ¿Quién estaba realmente con él cuando ya no podía cantar? Déjalo en los comentarios. Esta pregunta divide opiniones. Amigos cercanos cuentan que Javier tenía miedo. No miedo a morir, miedo a quedar en el olvido. Miedo a no haber dejado suficiente. Miedo a que su voz se apagara sin haber sido realmente dueño de su destino. Y justo cuando parecía que podría recuperarse, todo se precipitó. El clímax se acercaba. Continuamos sin cortes, sin bajar la intensidad, entrando al clímax, el punto donde todo se rompe, donde la leyenda se enfrenta a la verdad, y donde el mito de la vida lujosa de Javier Solís se desmorona frente a nuestros ojos. El hospital ya no era un lugar de paso, era un encierro. Las paredes blancas del Hospital Santa Elena olían a desinfectante, a miedo, a despedida. Javier Solís, el hombre que había hecho vibrar teatros enteros, ahora estaba solo con su respiración y con un silencio que pesaba más que cualquier aplauso. Aquí ocurre la confrontación principal, no contra una persona, no contra un enemigo visible, sino contra la verdad que había evitado toda su vida. ¿Valió la pena? Antes de seguir, suscríbete ahora, porque este momento define todo lo que vino antes. Los médicos fueron claros, las complicaciones eran graves, el cuerpo estaba agotado, años de excesos, giras interminables, noches sin dormir, presión constante. La voz que había sostenido todo ya no podía salvarlo. Y aquí se rompe una de las grandes ilusiones. Javier Solís no estaba rodeado de riqueza, no había cuentas millonarias esperando, no había propiedades de respaldo, no había un imperio financiero. Había discos vendiéndose, pero no eran suyos. Dale like si esta parte te está golpeando más de lo que esperabas. Mientras Javier luchaba por vivir, afuera el mundo seguía escuchando sus canciones, las disqueras seguían facturando, las radiodifusoras seguían programándolo. El sistema no se detuvo. Y aquí llega la revelación central, la que incomoda, la que muchos prefieren suavizar. Javier Solís fue rico en fama, pero vulnerable en realidad. Su lujo fue momentáneo, su seguridad inexistente. Todo dependía de que pudiera seguir cantando. Y ya no podía. Amigos cercanos recuerdan su mirada en esos días. No era arrogancia, no era miedo,
Era una mezcla de resignación y claridad, como si por primera vez entendiera todo. El niño abandonado, el joven explotado, el adulto generoso hasta el exceso. Todo encajaba. ¿Puede alguien huir de su origen o solo transformarlo? Comenta ahora mismo si crees que Javier nunca dejó de ser Gabriel Siria Levario. El 19 de abril de 1966, a los 34 años, Javier Solís murió. 34, una edad en la que muchos apenas empiezan. Él ya lo había dado todo. La noticia sacudió a México y a toda Latinoamérica. Multitudes lloraron, las radios no dejaron de sonar, la industria perdió una mina de oro, el pueblo perdió una voz, pero algo no cuadraba. Si era tan exitoso, ¿por qué no dejó una gran fortuna? Y aquí se rompe definitivamente el mito. No hubo mansiones heredadas, no hubo ranchos legendarios, no hubo flotas de autos de lujo. Hubo recuerdos, canciones y una herencia emocional inmensa, pero económicamente frágil. Javier Solís murió como vivió, dando su voz, dando su dinero, dando su alma. Dale like si crees que esta verdad es más poderosa que cualquier historia de lujo. El mundo reaccionó con homenajes, discos póstumos, repeticiones infinitas de sombras, pero el sistema que lo exprimió nunca pidió perdón, simplemente pasó al siguiente. Y aquí viene la pregunta más incómoda de todas. ¿Cuántos Javier Solís más ha devorado la industria? Piénsalo bien antes de responder. El momento emotivo máximo no está en su muerte, está en lo que dejó, porque Javier Solís creó algo que ningún contrato pudo quitarle. Un género, el bolero ranchero, una forma de cantar el dolor urbano con mariachi, una voz que no imitaba, que confesaba. Cada vez que alguien canta Sombras, Javier sigue vivo. Cada vez que alguien llora con Llorarás, Javier vuelve. Activa la campanita si crees que su legado es eterno. Se rompieron todas las reglas. El pobre no se volvió millonario. El famoso no murió blindado. El ídolo no fue protegido. Pero el artista trascendió. Y aquí entramos a la resolución. Las consecuencias fueron claras. La industria aprendió poco. El público aprendió mucho. Javier Solís se convirtió en símbolo de algo más grande que el éxito, la fragilidad humana detrás del aplauso. Su historia nos recuerda que el talento sin protección se paga caro, que la fama no sustituye la seguridad, que el dinero sin conciencia se va, y que la voz, cuando es verdadera, nunca muere. Si esta reflexión te llegó, comparte este video con alguien que ame la música de verdad. Hoy, décadas después, Javier Solís no vive en mansiones ni en ranchos. Vive en la memoria colectiva. Vive en cada cantina, en cada radio vieja, en cada noche de nostalgia. No acumuló propiedades, acumuló amor. No dejó millones, dejó identidad. Y ahora te pregunto a ti, mirando directo a los ojos, ¿prefieres una vida llena de dinero o una vida que deje huella? ¿Crees que Javier Solís fue víctima del sistema o prisionero de su propia generosidad? ¿Qué parte de su historia te dolió más? Déjalo en los comentarios. Aquí se debate con respeto y profundidad. Suscríbete, dale like, activa la campana y apoya este canal si quieres que sigamos contando las historias que otros solo adornan. Porque detrás de cada ídolo hay un ser humano. Y esa es la verdadera historia de Javier Solís.